Hoy vamos a comenzar a trabajar con expresiones algebraicas. En matemática se utiliza el lenguaje simbólico. Es con el lenguaje que trabajamos en matemática. Así como en materias como lengua, literatura, trabajan con palabras, con textos, etc. En matemática trabajamos con símbolos. Símbolos que pueden ser letras y números. Estas letras y estos números forman una combinación que la llamamos expresión algebraica. Y están relacionadas las letras y los números por medio de las operaciones que ya conocemos. Por ejemplo, en esta expresión que dice 5b. En esta expresión, fíjense que tengo una parte que es un número, que la parte numérica se llama coeficiente, y por otro lado tengo una parte que es una letra que está representando a un número cualquiera y que la vamos a llamar parte literal. ¿Cuál es la operación que relaciona al 5 y a b? En este caso es una multiplicación. Escribir 5b o escribir 5 por b es lo mismo. Cuando trabajemos con expresiones algebraicas, la multiplicación puede estar escrita, como en este caso, como no puede estar escrita, y siempre vamos a entender que entre el número y la letra existe una multiplicación. Cuando esta expresión algebraica tenga un solo término, se va a llamar monomio. Si tiene, en cambio, dos términos, se va a llamar binomio. En este caso, 2x, esta expresión es un monomio. X más 1, tengo dos términos, ¿sí? Entonces es un binomio. Para sumar o restar monomios, tengo que sumar y restar monomios semejantes. ¿A qué me refiero con monomios semejantes? Los monomios semejantes son los que tienen igual parte literal. En este caso, 6a más 7a son semejantes. ¿Por qué? Porque son términos que tienen la misma parte literal que es a. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo sus coeficientes. 6 más 7 es 13. 13a. Fijémonos en el ejemplo de abajo. Dice a más 2a más 3b. Acá, ¿cuáles serían los términos semejantes? Los términos semejantes serían el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra, la misma parte literal. Entonces estos dos términos los puedo juntar, pero no lo puedo juntar con mi tercer término. Si yo tengo una a más 2a, son 3a. Y luego el otro término queda exactamente igual. Para multiplicar o dividir dos monomios, se multiplican o dividen los coeficientes por un lado y la parte literal por el otro. En este ejemplo tengo 5a al cubo por 2a. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar los coeficientes. 5 por 2, 10. Y a al cubo por a, si recordamos las propiedades de potencia, cuando vos tenías una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿sí? Por eso es que tengo que sumar el 3 y el 1, que está invisible, me queda a la cuarta. Por otro lado, cuando tengo una división, voy a operar de igual manera. Voy a dividir los coeficientes y por otro lado aplico propiedad de potencia con la parte literal. 9 dividido 3 es 3. Y en la división, ¿qué hacíamos con los exponentes? Los restamos. Entonces, 5 menos 3 es 2.
Bien, ahora vamos a recordar un poco esto de cómo lo que era pasar de lenguaje coloquial a lenguaje simbólico. Si yo tengo que escribir en forma generalizada un número desconocido, ¿sí? Un número que no sé cuál es, un número desconocido, ¿cómo lo voy a representar en forma simbólica? ¿Cuál va a ser su expresión algebraica? Va a ser una letra. Yo voy a usar, a partir de ahora, voy a usar X. ¿Podría ser otra letra? ¿Podría ser P, Q, R? Sí, puede ser cualquiera. Bien, si tengo que representar el doble de un número desconocido, el doble se está refiriendo a una multiplicación por 2, así que sería 2 por X. La mitad de un número desconocido se está refiriendo a una división. Voy a dividir por 2 porque es la mitad. ¿Qué es lo que voy a dividir por 2? A X. La diferencia entre un número y 2. Cuando me están diciendo la diferencia se refiere a una resta. La resta tiene dos partes, ¿sí? Y dice la diferencia entre un número, que no sé cuál es, entonces primero voy a escribir esa letra, y 2. El anterior de un número. Fíjense, el anterior de 4, ¿sí? Es 3. ¿Cómo puedo escribir yo al 3 usando el 4? Lo puedo escribir como 4 menos 1, ¿sí? De esta manera también puedo escribir al 3. Entonces, si es el anterior de un número, ¿cómo lo podríamos escribir? Lo podremos escribir como ese número, que no sé cuál es, le resto 1. El consecutivo, el siguiente de un número, a ese número que no sé cuál es, para saber cuál es su siguiente que tengo que hacer, le tengo que sumar 1. Bien, el opuesto de un número. Esto tiene que ver con números enteros, que es lo que estuvimos viendo desde el principio de año. El opuesto de un número, ¿cómo lo represento en forma algebraica? Como menos ese número, ¿sí? Fíjense, si yo te digo, el opuesto de 5, ¿vos qué me decís? Es menos 5. Pero, ¿qué sucede? Si te estarás preguntando también, el opuesto de menos 2. Yo lo que te acabo de decir siempre es menos el número. Es menos el número que sería menos 2. Y menos es más 2, que es lo mismo que 2. ¿Sí? Bien. Dos números consecutivos. Vamos a borrar esto. Dos números consecutivos podrían ser el 8 y el 9. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo no sé cuál es el número, el primer número, ¿sí? Entonces lo voy a llamar X. El consecutivo de X sería X más 1. Este es el número, ¿sí? Y este es su consecutivo. Entonces, dos números consecutivos serían X y X más 1. Esos dos son dos números consecutivos. Continuemos. El triple de un número. El triple de un número, ¿qué operación me está indicando? Me está indicando una multiplicación por 3. El cuádruple de un número me está indicando una multiplicación por 4. La tercera parte me está diciendo que voy a dividir por 3. ¿A quién? A ese número. La cuarta parte me está diciendo que a ese número lo voy a dividir en 4 partes. El cuadrado de un número me está indicando una potencia. O sea, a ese número que no sé cuál es, lo tengo que elevar al cuadrado. El cubo de un número
a ese número que no sé cuál es, lo voy a elevar al cubo. Dice, el cuadrado del siguiente. Bien, yo sé que voy a tener que elevar al cuadrado. Al cuadrado, ¿qué es lo que voy a elevar? Voy a elevar al siguiente. Entonces voy a poner paréntesis. Y dentro de ese paréntesis voy a escribir el siguiente de un número. El siguiente de un número, ¿cómo lo puedo escribir? Como x más 1. ¿Sí? Recuerden que ya lo habíamos visto en este ítem. Luego dice, el cubo del siguiente de un número. Pero si es el cubo, voy a escribir el exponente 3. El cociente entre dos números. Cociente se refiere a una división. Como yo no sé cuáles son esos dos números, yo voy a poner dos letras cualquiera. El producto entre dos números. El producto se refiere a una multiplicación. Como no sé cuáles son esos números, también voy a poner una letra cualquiera. La suma de dos números. Lo mismo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos que nos va a ayudar a hacer las actividades. Dice, expresar en forma simbólica y resolver. Por un lado tengo la cuarta parte. ¿Esto cómo lo tengo que hacer? Lo voy a ir haciendo parte por parte, pero más que nada lo que tienen que hacer primero es leer bien la frase completa y después ir desglosándola. Dice, la cuarta parte de la diferencia entre 20 y la raíz cuadrada de 6. Ya sabes que la cuarta parte te está indicando una división por 4. ¿Sí? Bien, hay algo que yo tengo que dividir por 4. ¿Qué es ese algo? Es la diferencia, o sea, es una resta, siempre esa resta va a ir entre paréntesis, una resta entre 20, la primera parte de esa diferencia es 20, y la segunda parte de esa diferencia es la raíz cuadrada de 16. Entonces ahí vas a resolver. Siempre primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Entonces esto me va a quedar 20 menos 4. 20 menos 4 es 16. 16 dividido 4 es 4. El siguiente ejemplo combina esto de expresiones algebraicas y geometría. Entonces, dice, hallar la expresión simbólica del perímetro del triángulo isósceles. Recuerden que, ¿qué se refiere perímetro de una figura? El perímetro de una figura es el contorno. ¿Y cómo hago para calcular el perímetro? En este caso voy a sumar sus lados. Bien, entonces vos me dirás, bueno, la base mide 5x menos 2, este lado mide 7x y este lado, no sé, no me lo dice. Pero ¿qué dato me dice? Me dice que el triángulo es isósceles. Entonces, si el triángulo es isósceles, tiene este lado y este lado que están marcados con rayitas, son iguales. Por lo tanto, si este lado mide 7x, este lado también va a medir 7x. Y la expresión del perímetro de este triángulo va a ser igual a 7x más 7x más 5x menos 2.
Entonces el perímetro va a ser igual. Recuerden que al comienzo vimos que para sumar expresiones algebraicas, tengo que sumar expresiones algebraicas semejantes. 7x, 7x y 5x son expresiones algebraicas semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Entonces, 7 más 7 es 14, 14 más 5 es 19x, menos 2. Esa es la expresión que representa el perímetro de esta figura. A continuación, para trabajar esto de reducir la expresión algebraica, que también es lo que expliqué más adelante, esto de sumar o restar monomios semejantes, vamos a reducir esta expresión. En esta expresión yo tengo términos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. De esos 6 términos hay algunos que son semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? 8x, menos 3x, menos 8x, menos 3x y 9x. Por otro lado, tengo el 2, el 5 y el menos 1, que también son términos semejantes. Entonces, voy a hacer menos 8x, menos 3x, más 9x, más 2, más 5, menos 1. Bien, es importante que vos recuerdes lo siguiente. Esto lo puedo hacer directamente o puedo escribirlo como yo lo hice acá. Si tengo en claro lo que estoy haciendo, lo puedo escribir. ¿Qué tengo que tener cuidado en este paso? Que cada término, su signo está a la izquierda. Este 3x es negativo. ¿Por qué? Porque a su izquierda hay un menos. Entonces, menos 8 menos 3 es menos 11x. 2 más 5 es 7. Menos 11 más 9 es menos 2. 7 menos 1 es 6. Entonces logré reducir la expresión y me quedó menos 2x más 6.